Bueno, buenos días a todos. Bueno, este es el vídeo que poníamos en un grupo de trabajo un poco para explicar el proyecto de investigación. Y que básicamente resumía la hipótesis de partida del proyecto de investigación. Cooperativas vecinales de personas mayores o el potencial de compartir vivienda. Bien, partíamos un poco de estas premisas. El problema no de las personas que viven en soledad, porque hay personas que viven en soledad deseada, por tanto son felices y mientras tienen sus redes sociales funcionan bastante bien. Estamos hablando de esas personas que viven en soledad pero no quieren estar en esa situación, en una situación de soledad no deseada. Como he visto antes, bueno, evidentemente el crecimiento de la población supone que la vivienda que estaban dimensionadas para las familias con hijos, pues cuando estos abandonan el hogar, pues evidentemente se produce una infrautilización, una reducción también de ingresos, por tanto también los costes de mantenimiento y de renovación pues cuestan mucho más que cuando estaba trabajando y por otro lado pues también vemos el panorama de la gran necesidad que existe de alquileres en grandes ciudades, especialmente en el caso de las grandes capitales. Bien, de todo es sabido, todas las investigaciones lo dicen, bueno, la población occidental se está envejeciendo a un ritmo importante, ¿no? En el año 2050, por la población mundial, la proyección de las Naciones Unidas en el año 2013 eran 2.000 millones. Y en el caso de Europa, bueno, pues tenemos España, que ya aproximadamente el 35%, ¿no?, de su población pues ya supera los 65 años, diferentes estadios de niveles de edad. Bien, hablamos siempre del concepto de envejecimiento activo, por tanto, un envejecimiento donde las personas todas pueden seguir desarrollando perfectamente actividades de relación social, relaciones físicas, incluso actividades económicas, y por tanto, forman parte o pueden aportar muchísimo todavía a la ciudad, especialmente en el caso nuestro, pueden aportar muchísimo a la vida y el mantenimiento de los barrios de los cuales siempre han vivido. Además hay que tener en cuenta de que las personas mayores han tenido un papel muy importante durante el periodo de crisis, de hecho han ayudado a mantener también a sus hijos, en el caso de que se han quedado sin puesto de trabajo y demás, por tanto la pensión ha ayudado, ha sido un factor importante también en cierto mantenimiento de personas en riesgo de exclusión social a veces. Y también, todos sabemos también que las personas mayores siguen teniendo un rol activo de ayuda a los hijos, especialmente con los nietos, y otras labores de apoyo. Por tanto, realmente, queramos o no, las personas mayores siguen teniendo, por tanto, esa actividad. Bien, nosotros defendemos desde el proyecto de investigación mantener el envejecimiento en la propia barriada. Se supone que una idea, la premisa era no tener que irse fuera de los entornos donde siempre se ha estado viviendo. Nosotros hablamos del concepto de envejecimiento en el lugar, pero en el lugar de verdad. Digo, el concepto científico de envejecimiento en el lugar supone también vivir de forma autónoma en otras partes de la ciudad. Nosotros mantenemos la idea de que, bueno, de que se puede intentar mantener esas redes sociales y continuarlas ya a partir de los años de los 65 años en adelante. Bien, de hecho, esta noticia bastante reciente, Paul McCarry, responsable del hub de Early Manchester, ¿no?, de Gran Manchester, dice que Manchester y Barrio, una buena red de apoyo, es tan importante como la atención médica. Por tanto, la salud social es igual de importante que la salud física, ¿no? Por lo tanto, la salud emocional en las redes es muy importante a la hora de establecer un buen envejecimiento en el sitio, ¿no? Esto, digamos, apoya nuestra tesis de que lo ideal es mantenerse en el propio barrio, no irse a otra estructura, a otras áreas fuera del mismo. Bien, ¿por qué? Porque, como decía antes, las personas mayores tienen un rol importante en la propia vida, incluso en la propia regeneración de la propiedad. Primero porque disponen también de mucho tiempo libre, por tanto, de una manera evidentemente de ociosa, pueden ayudar a todo tipo de actividades culturales o actividades locales. Son personas que viven mucho en el espacio público y que, por tanto, conocen muy bien las deficiencias y las debilidades que pueden haber en la realidad. Por tanto, realmente son unos componentes incluso más activos que las personas que trabajan en el mismo, porque las personas que trabajan están siempre fuera
digamos, las personas mayores tienen un mayor conocimiento del lugar y son factores de ayuda y de desarrollo que no se puede olvidar en ningún momento, ¿no? Por tanto, la hipótesis de Wieser, ¿no?, que decía de que son unos elementos muy activos en una rehabilitación positiva, ¿no?, de los barrios. Bien, en España, digamos, este era un dato, igual está un poco ya desfasado, pero cuando iniciamos el proyecto, aproximadamente el 11% de los hogares españoles están habitados por personas mayores que viven en soledad. Los datos más recientes de Málaga, como acabo de comentar José María, ¿no?, aproximadamente entre un 11 y 18 y cada vez irá más. Como decía antes, estas personas que viven solas no significa que viven en soledad, pueden vivir perfectamente a gusto. Digamos, el porcentaje, como se sabe, es más de mujeres que de hombres, porque los hombres tienden a morir antes o bien tienden a buscar otro tipo de relaciones por tal de no permanecer, digamos. Ahí tienen los porcentajes a nivel estatal, casi 1,5 millones de mujeres, medio millón de hombres. Bien, el problema surge cuando esas personas que viven solo pues no quieren estar, ¿no? El problema de la soledad no deseada, ¿no? Y eso se produce fundamentalmente porque se ha producido una ruptura de las redes sociales, por lo tanto ya no tiene a nadie que conozca cercano, o bien porque ha aumentado el nivel de dependencia, por lo tanto se produce un aislamiento mucho mayor. De todas maneras, no es un problema que sea únicamente las personas mayores. La Unión Europea decía que en el año 2016 75 millones de europeos informaban de estar socialmente aislados y aproximadamente se estima, que ya hay bastantes trabajos de investigación que están ya focalizando, ¿no?, que de hecho tenemos investigadores que están avanzando en ese tema para el día de mañana, se estima que el 8% de la población española de más de 18 años viven o se sienten en soledad obligada, por tanto soledad no deseada. Bien, evidentemente también existe un aislamiento tecnológico, por tanto, bueno, hay ciertas dificultades de las personas mayores de conectarse en red, por tanto, conocer nuevas tecnologías, por tanto, en el periodo de la pandemia pues, se manifestó, ¿no?, pues esas dificultades impedían, ¿no?, el poder mantener esas relaciones sociales. Por contra, existe una infrautilización del parque de vivienda, estos son datos de Eurostat, ¿no? Ahí vemos el porcentaje de España, digamos, del número de viviendas que, digamos, están desaprovechadas, ¿no? Por tanto, ¿podéis abrirla? Es que no se puede abrir de fuera. Bien, por tanto, estas dos razones que encontrábamos eran, bueno, las viviendas que se compran en un periodo de desarrollo familiar, pues evidentemente cuando ya se van los hijos, pues se quedan grandes, están también envejecidas, hay que adaptarlas también al nuevo periodo de vida y, como decíamos también antes, por el concepto de infraestructura, la infrautilización de esa vivienda, ¿no?, frente a la gran necesidad que hay de vivienda de alquiler, ¿no? Ya todos conocemos también el impacto que ha habido, ¿no?, en la subida de precios de alquiler en todas las grandes capitales, también el caso de Málaga. Y claro, entonces se plantea un poco también la pregunta de exactamente para quién estaría dirigido, digamos, este tipo de propuesta de investigación. Hay que tener en cuenta que la gente que tiene, o las personas que cuentan con un nivel de renta alto, digamos, no se plantean este problema porque tienen recursos económicos suficientes, por lo tanto pueden elegir como quieren, donde quieren y de qué manera. Normalmente las personas que tienen una renta muy baja, son social y demás, pues son objeto de las políticas sociales y por tanto de ayudas públicas. Tanto a la hora de buscar residencia, de vivir subvencionadas por el Estado, bien estas personas también suelen vivir con sus familiares, ¿no?, o viven en sus casas pero asistidas por familiares. Entonces existe un espacio intermedio bastante amplio de personas con renta media o muy abajo que, digamos, no tienen dinero suficiente para elegir ese modelo ni tampoco son suficientemente pocos recursos para recibir, digamos, mayor aportación de ayudas económicas del Estado, ¿no? Por tanto, en ese espacio donde este proyecto o esta propuesta tendría una mejor cabida. Bueno, ya habíamos investigado bastante el tema del cooperativismo en un proyecto anterior, proyecto de cooperativas vecinales, que fue cuando ya nos dimos cuenta de que cuando trabajábamos en la variedad de Sisto, bueno, pues ya había un porcentaje de personas que vivían solas y también había un porcentaje importante
de parte de vivienda que podría ser un poco aprovechado. Entonces, en esa propuesta de cooperativa vecinal, es decir, juntar una variedad para crear una cooperativa para poder generar este servicio, pues digamos que una de las propuestas que salieron de ese proyecto anterior a este era crear una cooperativa de personas mayores, que lo hemos desarrollado, digamos, en este proyecto de investigación. Y ese es un poco el modelo que ya han visto ustedes en el vídeo, es decir, una propuesta teórica de 3 personas que viven en soledad no deseada y por tanto están predispuestas a querer unirse y por tanto, bueno, pues se unen aportando su vivienda y tienen recursos digamos, para poder rehabilitar y tener servicios de. A nivel internacional, bueno, pues podemos clasificar un poco los niveles de cooperativa en función de la dependencia. Digamos, el nivel 1, cooperativas, asociaciones para el envejecimiento activo. Nivel 2, cooperativas, iniciativas de acogida, personas mayores que ya poseen cierta dificultad, ¿no?, en la tarea del día. Y, digamos, cooperativas de atención domiciliaria, donde ya corresponde a personas dependientes. Es decir, que a nivel internacional, digamos, están cubiertas prácticamente a través de esta figura todas las posibilidades o todos los niveles de envejecimiento en los cuales nos podemos encontrar. Quizá un modelo que es muy parecido a lo que se plantea, el modelo de Foster Code de Canadá, donde las personas mayores que no pueden comprar o tener vivienda, pues ofrecen alojamiento. Es decir, plantean compartir vivienda, ¿vale? Y por tanto, digamos que esa cooperativa lo que hace es que presta servicios de enfermería, servicios de limpieza, apoyo y formación y control. Digamos, todo a cambio de qué? Pues a cambio de una remuneración económica que, cuando se dispone de dinero, lo puede pagar, si no dispone, pues subvencionada por el Estado. Bien, si lo comparamos con otros modelos muy conocidos, el senior, el famoso modelo cohousing, ya está bastante implementado y bastante analizado y propuesto. El NORC, que son modelos americanos, donde el Estado, digamos, apoya los servicios a cooperativas ya existentes para el envejecimiento, o los Village, que también es un modelo muy similar americano, ¿no?, donde, digamos, las personas que viven en una barriada pues crean una cooperativa de esa barriada para obtener mejores servicios. Pasa que no comparten vivienda. Los Village únicamente se unen para poder mejorar, ¿no?, para poder obtener mejores servicios, ¿no? En este estudio de Howe del año 2021, pues en el caso de Estados Unidos, claro está, pues hablaba de que, bueno, que las personas de cohousing senior, el nivel de educación era bastante alto, no había personas que estuviesen en soledad y los ingresos también eran bastante altos, ¿no? Y en su caso, en el caso de Estados Unidos, el tema social, pues la mayoría blanco. Por tanto, había un cierto nivel cultural, un nivel económico para poder desarrollar el modelo de cohousing. Igualmente parecido al modelo de Village, y sin embargo era el modelo de NORC, que era más propuesto por el Estado, donde sí había soledad, middle to low income, por tanto, casos medios, y bueno, y niveles medios. Y un poco, digamos, el NORC, digamos, sería un poco ese modelo similar al que se plantea en el caso de la cooperativa vecinal. Bueno, el tema de cohousing, como se va a hablar mucho, vamos a pasar un poco el tiempo. El NORC, los Natural Occurring Retirement Communities, son comunidades de cooperativas que ya se han creado de viviendas. Ya existe ese cooperativismo, lo que ocurre es que esas cooperativas envejecen a la vez. Entonces el Estado se dio cuenta de que ya existía la cooperativa, entonces creaban estos programas de ayuda social, ¿no?, para que pudiesen mantener el envejecimiento en el propio lugar. Y en las Village, como comentaba, era un modelo muy similar al propuesto en el sentido de mantenerse en la propia barriada, ¿no? En este caso, es un modelo de envejecimiento donde las personas mayores se agrupan, crean una cooperativa y les permite, por tanto, tener mejores beneficios de escala, de servicios, de apoyo de transporte, de programas, facilitar las tareas, de apoyo de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Crean una red muy potente de autoayuda en la propia barriada. Bueno, este es un ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué servicios pues, ofrecen, ¿no?, este tipo de cooperativas, ¿no?, de Village, ¿no? Pues, servicios de información y referencia, ¿no?, ayudar a cualquier trámite a las personas o a los socios, las compras puerta a puerta, el tema del transporte, salud y bienestar, pues gimnasio, caminata, es decir, todo lo que es la organización de servicios de bienestar, vecinos que ayudan a vecinos, sistemas de autoayuda y también pues ayuda a las máquinas de tecnología, digamos que es un programa bastante adaptador a las necesidades reales y actuales de las personas mayores.
Bien, realmente nosotros, cuando hablamos de cooperativas vecinales, realmente no innovamos tanto en el sentido de que ya en Estados Unidos el hecho de compartir vivienda se lleva trabajando desde los años 70. Digamos que lo que creamos es un poco un modelo bastante más general y articulado a la idea del cooperativismo. Eso sí es diferenciado de los programas de shared housing, de compartir vivienda, que se llevan trabajando, como decía antes, en el Estados Unidos y que se ha trasladado a nivel internacional. El Shared Home, digamos, es un programa que se puede encontrar ya prácticamente en todos los países europeos. Bien, entonces nosotros decidimos la potencialidad, la innovación, es decir, vamos a explotar lo que no se ha explotado todavía en el cohousing. En el cohousing se crean viviendas, pero bueno, cada uno tiene su vivienda, comparte muchos servicios, pero cada uno tiene su vivienda. La posibilidad de ir un paso más, es decir, hasta qué punto, qué beneficios tendría donde ya no, lo que hacemos directamente es compartir vivienda. Bien, actualmente en España existen programas de home sharing, especialmente en las universidades. Casi todas las universidades tienen un programa de home sharing donde se ofrece alojamiento a personas mayores a los estudiantes universitarios a cambio de una contraprestación de servicios que se pagan. Aquí en la Universidad de Málaga, pues lo lleva desde el año 2010, me dieron datos del año 2010, un programa que funciona, siempre con una asistencia relativamente reducida. Estamos hablando siempre de 20, la Universidad de Sevilla también lo tiene, por la vida, es decir, todas las universidades tienen este tipo de programas. Después también existe otro tipo de programas, por ejemplo, el programa de Hogar y Café, que es de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde a través de una asociación sin ánimo de lucro, proponía, digamos, un programa donde ayudaban a personas bien a compartir su vivienda, bien a personas mayores a alquilar una vivienda. Entonces, bueno, digamos que toda la metodología para ver la viabilidad, la compatibilidad, el pactar los acuerdos de vivienda, estamos siempre hablando de dos paredes, de dos personas, ¿no? Realmente el sharing en Estados Unidos suele ser de dos o tres personas, no más. Todo eso ya está muy estudiado, muy analizado y muy desarrollado, ¿no? Tanto desde los estudios americanos como, por ejemplo, el programa de Hogar y Café, ¿no? Incluso también empresas actuales, startups, aquí en Málaga, como Hagamos Hogar, que de cierta manera que están aprovechando esta sinergia, ¿no? Es decir, personas mayores que quieren alquilar vivienda de manera intergeneracional, o sea, no se trata que sean otras personas mayores, sino que pueden ser como jóvenes o demandantes. Aquí tenéis este programa Hogar y Café, que desarrolló la Comunidad de Madrid, y que la invitamos a la jornada, pero el programa, digamos que duró un año y se cerró. La continuidad y en ese sentido no, bueno, tampoco amortizado, digamos, el programa. Bien, nosotros lo que hemos hecho es un estudio comparado de este modelo, en el caso de Sevilla, elegimos la variedad del Cerro del Águila, donde estuvimos hace un mes, estuvimos allí exponiendo los resultados, y en el caso de Málaga, pues dentro del distrito de la Miraflores, pues una serie de barrios localizados un poco en ese ámbito. Son espacios con los que están dotados, 50 con equipamientos y dotaciones, y en el caso de Málaga, pues también, bueno, elegimos estas barriadas que además planteaban también diferencias tipológicas, con lo cual a los arquitectos nos parecía muy interesante ver cómo funcionaba, digamos, la arquitectura en los diferentes ámbitos. Entonces, nosotros en este esquema teníamos la hipótesis inicial, que era un modelo que ya hemos explicado, y hemos terminado un poco por el modelo de la derecha, ¿no? Es decir, realmente una cooperativa entendida con varios niveles. No únicamente decir yo voy a compartir vivienda a la fuerza, sino la cooperativa vecinal sería mucho más potente, más rica, si se generan diferentes niveles de participación. Es decir, el nivel A sería que no existe una cooperativa, que es la situación actual. La cooperativa donde se pueden participar socios únicamente por el beneficio, digamos, de pertenecer a una cooperativa, el beneficio de la escala, va a pedir servicio de la habitación, pero no quieren compartir nada, si aquellas personas que viven solas y que se quieren unir a la cooperativa, pero no quieren compartir. ¿Eh? El siguiente nivel es el nivel B, nivel CA, serían aquellas personas que se quieren unir a la cooperativa, pero que quieren, o digamos que ceden sus habitaciones, su espacio, pero quieren quedarse en su vivienda, sería ese home sharing donde permite
la gente venga, entonces comparten vivienda, tienen ingresos, tienen habitaciones, permite el servicio de habitaciones, cooperativa gestionada para alquiler por una empresa, ¿no? Para alquileres. Y un nivel CD sería para aquellas personas que, bueno, que deciden dejar su vivienda o compartir la vivienda con una persona. Por tanto, pues lo mismo, sería, digamos, el modelo inicial que habíamos planteado, ¿no? Sería, digamos, el último nivel, donde ya, pues, supone también que tienes que dejar tu casa y a cambio de obtener mayores recursos económicos y también, evidentemente, unas condiciones de no estar solo. E incluso también planteamos un nivel S, que sería el caso de que se presente dependencia. Las personas mayores empiezan a tener nivel de dependencia y, por tanto, hay que buscar más recursos económicos para que haya mayor nivel asistencial en esa vivienda. Bien, entonces el estudio económico es un estudio económico muy sencillo, a un tiempo determinado, de amortización, siempre muy, muy pequeño, pues decíamos de 10 años, de 10 años, incluso 5 años, equiparar los costes con los ingresos producidos. Entonces, dentro de los costes, pues los costes de reformar hasta la vivienda, son los costes de rehabilitación, los costes financieros de esa obra de reforma de rehabilitación y siempre, en cualquier caso, se ha contado con los costes de mantenimiento obligado, es decir, un porcentaje fijo, hagas o no hagas reforma en la vivienda. Diferentes niveles, se ha estudiado diferentes niveles de rehabilitación, son los porcentajes, los coeficientes que aparecen ahí, de 0 a un 10%, ampliar las puertas, las ventanas, con todas las ventanas, un 20% adaptar la cocina, un 30%, 0,3% creación de un segundo o tercer baño, un nivel de 0,5% prácticamente hacer una nueva redistribución dentro de la vivienda. Hemos estudiado para vivienda de 4 dormitorios y de 3 dormitorios, especialmente 3 dormitorios, la tipología más común, vivienda de protección oficial. Y, digamos, ese sería parte de los costes que tienen que asumir la cooperativa. El segundo paquete sería los costes de servicio. Servicio de limpieza y de apoyo de una persona 2 veces por semana. Y otros costes de la cooperativa, pues costes de gestor, o sea, los costes de gestión, digamos, de la propia cooperativa. En el caso hemos tenido en cuenta, bueno, el caso de contratar un gestor con un coste de 30.000 euros al año. Bien, ¿qué ingresos puede tener la cooperativa? Bueno, pues ingresos por alquiler, fundamentalmente. Alquiler, los precios medios de alquiler en Málaga son más caros. Entonces se cogió del portal Fotocasa, ¿no? Aproximadamente 11 euros por metro cuadrado, y el Cerro del Águila, pues en Sevilla más barato, 8 euros por metro cuadrado, lo cual supone que alquilar una habitación de 4 dormitorios pues sería unos 990 euros, de 3 dormitorios 770 euros, el Cerro del Águila mucho más económico, como ven aquí, y el caso de alquilar una habitación con un precio de 300 euros por habitación. Bien, ingresos de alquiler, habitación o alquiler de vivienda, depende de la decisión que quiera tener el socio o la propia cooperativa. Hemos supuesto de que no hay ingresos por parte de ayuda social, que hay ingresos estatales o de ayuda cero. Y el tercer gran paquete de ingresos sería la aportación de los socios. Entonces, el análisis lo que intenta buscar es, a partir de qué situación los socios no deben de poner dinero. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Belén Miraflores, ¿no? Bueno, de precios de alquileres, ¿no? Que podéis consultar ahora mismo en Miraflores, en Fotocasa, cualquier otro portal, por tanto son precios más o menos similares a los que estamos trabajando. Este es el caso del Águila, 640 euros al mes, el piso de 60 metros cuadrados. Bien, entonces, digamos esto un poco el resumen de los estudios económicos. Para el caso de la línea azul que ven ahí, el caso de que se junte, se cree una cooperativa de personas mayores donde no hay ninguna necesidad de reformar, pues digamos, si la situación A, los gastos que tiene en la situación A, donde no hay cooperativa del 100%, en el caso B, es decir, se juntan simplemente crear la cooperativa, que cada uno viva en su casa, supone una reducción del 68% de los gastos, y si ya alquilan habitaciones, pues ya es el 2%. Y si ya pues, se juntan entre ellos, pues digamos, puede llegar hasta el 49% de beneficios, por la parte que ven ahí.
En el caso de que haya una reforma del 50%, o sea, una reforma muy potente de la vivienda, la reducción, o sea, crear las cooperativas el 73%, ¿eh? El CA2 y el CAD significa que alquilan 2 o 3 habitaciones, depende si es la vivienda en este caso una vivienda de 4 dormitorios, si alquilasen 2 habitaciones, CA2, pues se produce una reducción, solamente tendría que pagar un 35%, si alquilan 3 habitaciones tienen que pagar un 16%, si se unen todos los socios solamente tienen que pagar un 8%. Por tanto, en un caso de un piso de 4 dormitorios, pues desde un 8% se hace una reforma muy potente que tenéis que pagar hasta tener ingresos del 29% sin hacer nada. Es decir, la potencia económica del modelo funciona. Digamos que el problema no es un problema económico. El modelo económicamente funciona y esto fue un poco lo que empezamos un poco a analizar, ¿no? En el caso, es decir, cuál es la dependencia del modelo en relación a diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, en el caso del número de dormitorios, una cooperativa que se plantea para 10 años, en unos pisos de 4 dormitorios, como ven ahí van viendo un poco los gastos, ¿no? En el caso de la situación en la que hacen una reforma importante, pues lo que le costaría a una persona mayor, que serían unos 20.000 euros, y como esos costes se van reduciendo, se crea la cooperativa, alquilan habitaciones y digamos que prácticamente es casi autosuficiente cuando las 3 personas comparten. Se juntan 3 personas en un piso, alquilan 2, entonces obtienen recursos económicos para hacer, que directamente, digamos, está abonando la reforma de la vivienda y consiguiendo esas prestaciones de ayuda, es decir, limpieza 2 veces por semana, digamos, a esta cooperativa. En caso de que, digamos, que sea la situación de un 50%, un 0%. Y a medida que la reforma va disminuyendo, pues, evidentemente vamos teniendo más recursos, puesto que no tiene que pagar, digamos, tantos costos. Claro, eso para la vivienda de 4 dormitorios, que es lo ideal. Si la vivienda es más pequeña, pues evidentemente se producen menos ingresos y los niveles, digamos, de autosuficiencia pues disminuyen. Como ven aquí, pues evidentemente los gastos son mayores, los ingresos son menores, pues es autosuficiente, pues digamos, a partir de un 20%. Perdón, de reformas de un 30% de la vivienda, entre un 0 y un 30%. Bien, el precio del alquiler también es importante. Es decir, pero claro, el modelo funciona porque los ingresos dependen del alquiler. Entonces, a la izquierda pues tienen un piso de 4 dormitorios en el caso de Málaga, con unos precios de alquiler de 4 dormitorios de 990 euros. 913 son los precios que hemos visto de mercado, ¿no? Para pisos de dormitorios, relativamente razonables. En el caso de Sevilla, pues evidentemente los costes, los alquileres son menores y por tanto, evidentemente, el modelo pues baja. La rentabilidad es mucho menor, pero aún así todavía se consigue ciertos niveles de autosuficiencia. Bien, el tiempo de amortización, que era una de las grandes preocupaciones que había también del grupo de trabajo. Las personas mayores se decían que 10 años es mucho tiempo, bueno, 10 años es un tiempo relativamente razonable, porque digamos que se consigue mejor el rendimiento. Si disminuimos el tiempo de amortización, por lo tanto, en vez de hacer la cooperativa en 10 años, hacemos 5 años, pues digamos cada año tienes que pagar más y recibes menos ingresos. Por tanto, digamos, el modelo, como ven aquí, pues evidentemente los gastos aumentan, este nivel de autosuficiencia, todo baja y bueno, digamos que también se consigue a partir del modelo de alquilar 2 habitaciones un tema de alojamiento completo. Bien, ¿qué ocurre en el caso del impacto, digamos, de los otros gastos? Es decir, pagar a un gestor, un gestor con un sueldo de 80.000 euros, una serie de gastos fijos que tenga la cooperativa, digamos que afecta mucho cuando la cooperativa tiene pocos socios. Bueno, esto es en función del número de socios, pues digamos, el impacto de tener que pagar un sueldo de un gestor, pues aumenta, digamos, los gastos y se va distribuyendo, se va volviendo, digamos,
más rentable a medida que va aumentando el número de nuevas cooperativas. ¿Esto qué significa? Significa que si el Estado o la Administración apuesta por este modelo, se pueden crear perfectamente una cooperativa con muy pocas personas, es decir, con 9 personas ya el modelo es rentable, siempre y cuando no tenga que pagar a un gestor. Por tanto, la Administración la que tiene debería, ¿no?, digamos, hacer esa ayuda, la prestación de una persona que le diese ese apoyo de gestión, entonces ese modelo realmente es económicamente viable. Ahora, si tiene que asumir un gestor, pues realmente no es rentable si es relativamente pequeño. Bien, el caso de servicio de apoyo avanzado. Bueno, se tanteó y evidentemente en el caso de que se inicie una cooperativa de este tipo, cuando llegue el momento en el que ya empieza a haber signos de dependencia, también es cierto que todos los gastos de rehabilitación de la vivienda o de adaptación de la vivienda ya se han hecho. Por tanto, en el momento en el que ya se han hecho las rehabilitaciones y se han abonado ya, digamos que si se mantiene este cooperativismo, todos los ingresos que tienen ya simplemente la prestación de servicio. Entonces, en esa hipótesis donde se juntan tres socios en una vivienda de 4 dormitorios donde no hay que hacer ninguna rehabilitación ni nada, pues digamos que tendrían esos ingresos, ¿no? Tendrían 8.400 ingresos, 4.800 euros de ingresos. Una persona de apoyo, 8 horas son 20.000 euros. Cada socio lo que tendría que abonar pues serían 20.000 euros menos los 8.400 euros. Entre 3, unos 8.800 euros al año, pues tiene una persona 24 horas, digamos, bueno, 12 horas, perdón, 8 horas, digamos, una persona de apoyo, pero digamos todos los días. Si se agrupan 4 socios, bueno, pues se puede incrementar mucho más y entonces se disminuye, digamos, la aportación económica, ¿no? Cada socio únicamente puede abonar por 640 euros al año. Digamos, es una manera, digamos, de poder obtener recursos exclusivamente ya para ayudas sociales a las personas que tienen ya ciertos niveles de dependencia. Bien, en el caso de que se optase por oferta para vivienda social, pues digamos, estos son los precios que propone esa actividad de la cooperativa. Estos son las muestras de mercado para Málaga con los dormitorios, ¿no? Digamos que si se quiere ofertar a 300 euros, digamos, por vivienda, por familia, pues digamos lo que tendría que aportar la administración. En caso de, para que la cooperativa evidentemente no pierda dinero, ¿no? Porque reduce los ingresos, pues entonces pierde niveles de autosuficiencia. Digamos, tanto para el caso de Málaga como el caso de Sevilla. Lo que le costaría, digamos, a la administración subvencionar que la vivienda fuese vivienda social. Bien, por tanto, la cooperativa al final de ese modelo más rígido, pues es un modelo un poquito más abierto, más flexible, que permite al socio elegir un poco el nivel en el cual quiera compartir su vivienda, y que por tanto permite hablar de 3 niveles, ¿no? Nivel 1, personas que son activas, que pueden optar por vivir en su vivienda, o que pueden alquilar, que pueden agruparse, ¿no? Donde únicamente precisan simplemente un poco de servicios de apoyo y donde, bueno, pueden invertir todos los recursos que obtengan para mejorar la vivienda, digamos, a futuro. Un segundo nivel, envejecimiento con dependencia moderada. Entonces, bueno, ya la vivienda, el socio no debe vivir ya en una vivienda solo, ¿no? Debe optar por cualquiera de los dos sistemas. Socio vivienda individual o agrupado, entonces ya adaptaciones mínimas, pero también cierto apoyo de personal más especializado. El nivel 3, que sería el último que habíamos avanzado, personas que ya muestran cierto nivel de dependencia, pues entonces a la fuerza deberían de optar por el modelo agrupado y con las inversiones para poder apoyar y reforzar, digamos, esas ayudas a la vivienda. Digamos, este es el esquema final donde a partir de qué condiciones se consigue la autosuficiencia, estamos hablando de que las personas no poseen dinero, o sea, el sistema es autosuficiente. Bueno, en el caso de Málaga, Sevilla, los niveles de tipo de vivienda, número de dormitorios y el nivel de rehabilitación. ¿Y qué problemas hay? Pues problemas hay muchos, evidentemente. Puede ocurrir que, claro, planteemos una cooperativa con unos precios de vivienda de alquiler, pero ¿qué ocurre cuando el alquiler baja, los precios de alquiler bajan? Los precios de alquiler bajan, la financiación disminuye. Entonces, bueno, siempre se puede optar por alquilar la habitación. Digo que como el precio es siempre el mismo, ayudaría al mantenimiento de la cooperativa. O bien se puede optar por no elegir niveles de reforma muy altos, que va a ser un 20%, un 30%, que son bastante
seguros, ¿no? Y por tanto permitiría tener una mayor seguridad del modelo. ¿Quiénes están dispuestos a compartir según los grupos de trabajo que hemos estudiado? Bueno, las personas soledad no deseadas están muy abiertas. De hecho, aquí acabo confirma la hipótesis inicial de la propuesta, que estaba dirigida a personas en soledad no deseadas. También hicimos grupo de trabajo a nivel general de todas las personas que tampoco estaban en esa situación. Los jóvenes mayores también están muy abiertos a este modelo. Y las personas que estaban más de 65 años y que no estaban en esa situación de soledad no deseada, pues me parecía interesante el modelo, no para ellos, o si iba para ellos, para personas muy conocidas o familiares. Tiene que ser un de mucha confianza. Bien, y ya para finalizar, ventaja del modelo, entre otros modelos que es muy rápido. Es muy rápido porque aquí no ya existe, simplemente es un modelo prácticamente que existió sobre los sistemas. Reducción de costes frente a otros modelos, porque no hay que hacer un proyecto nuevo, no hay que buscar suelo, no hay que hacer una operación inmobiliaria importante, y operación financiera importante. Tercero, que es viable con un reducido de socios. A partir de 9 socios, eso menos, el modelo es viable. Un modelo potencial para la dependencia, es decir, si se planifica adecuadamente, pues se puede ir ajustando los diferentes grados de niveles, ¿no?, dentro de la cooperativa para que en un futuro, digamos, se pueda también permitir, digamos, ese esfuerzo de ayuda social de personas, ¿no?, para los problemas sociales. Otro factor muy importante que es un elemento muy interesante para las administraciones, ¿no? Digamos que encontramos una cooperativa que aúna a una gran cantidad de socios y por tanto tiene un interlocutor directo con la administración a la hora de gestionar las ayudas. Ayudas que además son transversales, ¿no? Porque pueden pedir ayuda a la rehabilitación, ayudas sociales, es decir, ayuda energética, es decir, es una herramienta, digamos, muy potente. Es más fácil de administración tratar con cooperativas que de manera individual con cada una de las personas mayores, ¿no? Por tanto, digamos que también les puede interesar mucho. Y evidentemente que cualquier cooperativa pues, crea y fomenta y protege, digamos, una red activa de servicio.